Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Hoy vamos a conocer la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Carmen de Patagones. Pero no me encuentro ni en Carmen de Patagones ni tampoco en la provincia de Buenos Aires, sino que estoy en la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Y es que me dijeron que si quería tener la mejor vista de Patagones tenía que cruzar de provincia y venir para acá. Y aparte de la buena vista que se tiene de la ciudad, me encuentro en Viedma, ya que va a ser el lugar donde va a comenzar la historia de Carmen de Patagones y también la historia de la ciudad de Viedma. Patagones va a surgir de la necesidad del gobierno español, en ese momento con el control de estos territorios, de establecer ciertas ciudades o asentamientos en territorios que les pertenecían, pero que al no tener ninguna población estable eran muy propensos a ser invadidos por otras potencias europeas. Y la responsabilidad de establecer una ciudad en este lugar va a ser de Francisco de Viedma y Narváez, que va a navegar por el Río Negro y el 22 de abril de 1779 va a decidir establecer una ciudad en el margen sur del río, donde se encuentra la actual ciudad de Viedma. Pensemos que en 1776, 3 años antes, se estaba creando el Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, que se hayan expandido hasta acá, hasta el sur de la provincia, es bastante meritorio. Y las primeras denominaciones que le van a dar a esta nueva población va a ser Fuerte del Río Negro o Fuerte del Carmen, se llamaba de las dos formas. Y acá es donde ya empieza la relación con el nombre de Carmen de Patagones. El tema está en que ni Francisco de Viedma ni los primeros tripulantes que crearon el asentamiento conocían bien cómo era el funcionamiento del río. Por lo tanto, a los 3 meses de establecerse acá, van a sufrir de una inundación y van a decidir trasladarse al margen norte del río, donde está Carmen de Patagones, que como podemos ver es una zona más barrancosa y elevada, por lo tanto no iban a tener el problema de volver a inundarse. No me puedo ir de acá sin decir esto. Buenos Aires, Río Negro. Buenos Aires, Río Negro. Buenos Aires, Río Negro. Y ahora sí ya estoy por ir para Carmen de Patagones y voy a cruzar del modo en el que lo hacen los locales, que es en una lancha. ¿Cuánto es? 60. Me lo olvidé en el hotel. 2. Gracias. Chao, gracias. Ya estoy en la provincia de Buenos Aires. El viaje dura entre 3 y 5 minutos. Me estaban explicando que esto depende de cómo esté el río y si tienen que hacer una curva, y cuesta 60 pesos para cruzar, que no sé, entre 25 y 50 centavos de dólar, depende si lo tomamos al oficial o al blue, lo que representaría más o menos 3 boletos de colectivo en Buenos Aires. Hice una pequeña pasada por la oficina de turismo de Patagones, donde ya había estado hace un par de semanas, y la verdad que me trataron muy bien. Realmente me sorprendió muchísimo el esfuerzo y el esmero que meten en el turismo acá, que sin desmerecer, digamos, Patagones es una ciudad mucho menos turística que otros destinos, tanto de Buenos Aires como de Argentina, y me encontré con que el trabajo que realizan no tiene nada que envidiarle a una gran ciudad turística, sino que por el contrario, el esmero y la cantidad de recorridos que hacen es mucho mayor que otros lugares. Ustedes quizá no lo noten porque la cámara en general engaña, pero acá se nota los barrancos, la subida que hay desde el río hasta el centro de la ciudad, digamos hasta la plaza principal, es bastante pronunciado, a diferencia de Viedma, que en general es todo plano.
Y en octubre de 1779 van a llegar los primeros pobladores a Carmen de Patagones, los cuales primero venían de Galicia, pero también van a llegar muchos maragatos, o sea, de la región de León en España, por lo cual a los habitantes de Carmen de Patagones actualmente no se lo conoce como patagónicos o como carmenses o patenses o lo que sea, sino que se los conoce como maragatos. Lo curioso de estos primeros pobladores maragatos que llegaron de España es que muchos de los que venían en los barcos se quedaron en Uruguay y fundaron varias ciudades uruguayas, por lo cual, si bien había mucha distancia entre Patagones y Uruguay, la forma de pensar que tenían sus habitantes era muy similar, y esto lleva a que muchos digan que Carmen de Patagones arquitectónicamente tenga similitudes con ciudades uruguayas. Esto se puede ver reflejado en el pasaje San José de Mayo, el cual actualmente tiene forma de escalinata. Un poblador de Patagones no me deja grabar el video y encima parece que está llamando refuerzos. No solamente es uno, sino que ya hay 3 más que me están mirando de enfrente. Así que me voy a tener que sentar a esperar que me dejen grabar. Lo que quiero destacar es que el pasaje San José de Mayo no siempre fue una escalinata, sino que hasta 1962 era una calle muy empinada, pero decidieron convertirla porque esta inclinación que tenía generaba muchos accidentes, y la forma definitiva de evitar que la gente pase con vehículos, principalmente con bicicletas, fue colocando 2 cañones que pertenecían al viejo fuerte. Estoy llegando a lo que se conoce como las cuevas maragatas de Carmen de Patagones, ya que a los primeros habitantes que llegaron les habían prometido que se iban a encontrar con viviendas, pero aparte de estar en una zona completamente inhóspita, se encontraron con que esas viviendas no estaban, por lo tanto se las van a tener que ingeniar para hacer cuevas en las piedras del barranco y poder habitar en estos sitios. Estoy en el interior de la cueva, no se ve demasiado, así que les estoy mostrando imágenes hechas con la otra cámara. Este espacio debe tener unos 4 metros de profundidad por 3 de ancho y realmente considero que debió ser una salvación en ese momento para los primeros habitantes haber tenido el ingenio de realizarlas, ya que de pasar de vivir a la intemperie a estar en este lugar calentitos y protegidos, realmente debió ser muy pero muy importante. Esta cueva es de acceso público y se encuentra en el centro de Patagones, y hay otras que también son abiertas que están a las afueras, pero en general la mayoría se derrumbaron o quedaron dentro de viviendas que se realizaron posteriormente. Algunas se pueden ver todavía, como la que se encuentra en el Museo de Patagones, y otras están en casas privadas, así que directamente no se tiene acceso. En Patagones se conservan muchos restos de edificios de los primeros tiempos de la colonia, y uno de los que quiero destacar es la torre de la iglesia del viejo fuerte de Patagones, la cual está muy cerquita de la actual iglesia del Carmen. La verdad es que los primeros pobladores de Patagones no la van a tener para nada fácil, ya que estamos hablando de un territorio muy aislado y muy alejado de otras ciudades de dominio español. Estamos hablando de que la línea de frontera entre territorios españoles y nativos estaba a 800 kilómetros de acá, o sea, Patagones estaba a 800 kilómetros inserta en territorios nativos, con los cuales con estos nativos de estas tierras van a aprender a interactuar y van a tener buenas relaciones, podríamos decir, pero pensemos que estaban tan alejados de Buenos Aires que la forma más fácil de llegar era en barco. Esta era la forma más segura porque yendo por tierra era difícil hacer esos 800 kilómetros. Y justo estoy leyendo un libro que habla de viajeros
que cuentan cómo veían a Buenos Aires en esos tiempos y la describen como un territorio inhóspito y desértico, la pampa bonaerense. Así que imagínense en esa época, en la época de Patagones, esta zona como era. Y la verdad es que los pobladores de Patagones van a tener que aprender a autosustentarse porque era muy raro que llegue un barco hasta acá. Y con la Revolución de Mayo todo esto va a empeorar porque imagínense tanta incertidumbre política, un lugar tan alejado de Buenos Aires quedó completamente abandonado, incluso llegando al punto de que la ciudad llegó a estar bajo la influencia o bajo el control de Montevideo y no de la ciudad de Buenos Aires. Y en la década de 1820 todo esto va a empezar a empeorar porque si bien Carmen de Patagones estaba ganando importancia por su puerto, se va a producir una guerra entre la actual Argentina con el Imperio del Brasil y el Imperio brasilero va a intentar conquistar la ciudad de Carmen de Patagones, de la cual se va a producir la conocida batalla de Carmen de Patagones, donde los pobladores locales van a lograr defenderse y expulsar a las tropas brasileras. Todo esto que se va a terminar de producir el 7 de marzo de 1822, una fecha que es muy simbólica para la ciudad de Patagones. De esta batalla los combatientes de Patagones se van a quedar con 7 banderas brasileras que van a servir de trofeo de guerra, de las cuales 2 de esas banderas se encuentran en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ya que estos combatientes consideraban que habían obtenido el triunfo gracias a la ayuda de la Virgen del Carmen y por lo tanto estas banderas fueron una especie de ofrenda que quisieron dejar en la iglesia. Y algo más contemporáneo que quiero destacar es que hace poco el gobierno de Brasil reclamó a Argentina que devuelva las banderas brasileras que estaban en la iglesia del Carmen, lo cual Argentina rechazó. Y voy a dar mi opinión con respecto a este tema, que no tiene que ser la misma de los pobladores de Patagones ni del gobierno, y es que me parece medio raro esto, porque es como decir, ¿te acordás cuando intenté conquistarte? ¿Me devolvés las banderas que me quedaron ahí? Qué sé yo, me parece que medio raro este reclamo. Mientras intento comerme mi sándwich con 50 perros atrás, quiero que si alguien lo conoce le haga llegar este mensaje al topo, de un topo por el mundo, ya que me cansé de contar la cantidad de veces que me hablaron de que el topo estuvo acá, de que me crucé con el topo esto, el topo lo otro, y yo me pregunto, topo, ¿qué hiciste con la gente de acá de que todo el mundo habla de vos, que pareces el Luisito Comunica de Argentina? Así que, si bien ya vi varios de tus videos, quiero públicamente suscribirme a tu canal, ya que si todos me hablan de vos y todos lo ven, voy a empezar a verte más seguido. Y ustedes no se olviden de suscribirse a Subir ese Tren y me voy a comer mi sándwich. Me encuentro en las orillas del Río Negro, en lo que se conoce como el barrio del Tambo, un lugar que hasta el siglo XIX fue habitado por habitantes provenientes de África, ya sea como esclavos o como libertos. Y cuando el río está abajo, como ahora, se pueden ver unas excavaciones hechas en las piedras que usaban estos descendientes africanos para poder lavar la ropa. Lo que demuestra que es muy equivocado cuando se piensa que en Argentina no hubo esclavitud africana. Es más, en el puerto de Buenos Aires el tráfico de esclavos era algo muy recurrente. Pero los territorios de la actual Viedma no quedaron olvidados, sino que se utilizaron para la agricultura, y en 1878 el comandante Benito Villar va a enviar a construir la capilla de Nuestra Señora de la Merced, y a partir de ese momento a este lugar se lo va a empezar a conocer como Mercedes de Patagones o como Patagones Sur. Y con la creación de la gobernación de la Patagonia, Mercedes de Patagones se va a separar de Carmen de Patagones para pasar a ser capital de la gobernación, y esto va a ser el primer paso para la separación de Buenos Aires de lo que sería la futura provincia de Río Negro. Y fíjense qué curioso que esta iglesia, que se construyó después de la de Patagones, es catedral, y en cambio la de Carmen de Patagones no.
Con el paso del tiempo, Mercedes de Patagones va a pasar a ser Viedma, va a quedar en otra provincia y ambas ciudades van a quedar completamente desligadas. Aún así, el vínculo que las une, y principalmente entre los pobladores, es tan fuerte que para ellos sigue funcionando todo como una sola comarca. Y es en el Muelle Nacional donde se puede ver esto, ya que así como lo hice yo, son muchas las personas que cruzan día a día, ya sea para llegar al trabajo, para visitar a algún familiar o lo que sea, conectando ambas ciudades y vinculándolas de tal modo que se puede ver que para ellos es una sola. Para que entiendan el fuerte vínculo entre ambas ciudades, en la década de 1980 el gobierno argentino liderado por Raúl Alfonsín intentó trasladar la capital argentina a la ciudad de Viedma, pero lo que pocos saben es que si bien el nombre de Viedma va a ser el que va a tomar repercusión en los medios principalmente, este proyecto incluía a Carmen de Patagones y la idea era formar el Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones. Lo que va a terminar pasando es que la ley se aprobó, pero nunca se llevó a cabo, ni tampoco fue derogada. Por lo tanto, hasta el día de hoy, si un presidente argentino quisiera, como la ley está aprobada, puede cambiar automáticamente la capital y que pase a estar en esta zona del país. Lo que quiero destacar es que si bien Carmen de Patagones políticamente no se encuentra dentro de la Patagonia, geográficamente es territorio patagónico, ya que la Patagonia Argentina comienza al sur del río Colorado en la provincia de Buenos Aires y abarca a todo el partido de Carmen de Patagones. Lo que sí me parece digno de mencionar es que si bien Carmen de Patagones parece ser el último rincón de la provincia de Buenos Aires, conserva un casco histórico digno de admiración, por ejemplo con sus ranchos coloniales, los cuales conservan sus paredes de adobe y sus techos de tejas, o también con las cuevas Maragatas, y esto hace que tenga el privilegio de ser uno de los pocos lugares de la Argentina que lleva el título de Pueblo Histórico Nacional. Y con el paso del tiempo, Carmen de Patagones y Viedma van a tener distintas suertes, ya que por un lado tenemos a Patagones, que quedó como el último rincón de la provincia de Buenos Aires y obviamente en cuestiones presupuestarias esto se siente, y por el otro lado tenemos a Viedma, que tuvo la suerte de pasar a ser capital de la provincia de Río Negro, con todas las ventajas que esto trae, lo cual hace que el vínculo incluso entre ambas ciudades sea más fuerte, porque hay muchas personas que tienen que vivir en una ciudad y trabajar en la otra, o incluso como en mi caso, que me estoy alojando en un hotel de la ciudad de Viedma, aunque esté haciendo el video acá en Patagones. Y si le queremos buscar el lado positivo, en vez de considerar a Carmen de Patagones como el último rincón de la provincia de Buenos Aires, mejor llamarla la puerta de entrada a la Patagonia Argentina. Y ahora sí, me despido, dejen ustedes en los comentarios qué es lo que piensan, y si les gustó el video no se olviden de dejarle un like y de suscribirse a Subir ese Tren.